Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, depende en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al capítulo número 2 de Fútbol entre Paredes. ¿Cómo estás, Felipe, querido hermano? Bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Espero también estés bien, espero también estén bien todos nuestros amigos que ya nos escucharon en nuestro primer capítulo, a quienes agradecemos ya desde nuestro estudio por la fidelidad en este segundo episodio. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos el primero. Así que cuéntanos, Fernando, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué investigamos esta semana para contarle a nuestros amigos? Bueno, primero me sumo a los agradecimientos que le diste a la gente que nos escuchó en el primer capítulo, que nos va a escuchar en este segundo capítulo y que esperemos que nos siga escuchando en todos los capítulos que se nos vienen. Tenemos tres nuevos temas, de los cuales hay dos que están un poco en lo que podría ser la actualidad del fútbol, pero vamos a partir con un tema ya que, o sea, que no es tan de algo actual. Bueno, tú y yo somos conocedores de lo que es en general la geografía, las capitales de los países y también a su vez de los equipos de fútbol de los distintos países. Generalmente uno ve muchos equipos de las capitales de estos países ser los protagonistas en sus mismas ligas. Puede ser, por ejemplo, en el caso de aquí en Chile, lo que es Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Tenemos también, por ejemplo, en España, tenemos al Real Madrid, tenemos también a muchos clubes de Londres en Inglaterra, tenemos al Milan y al Inter casi, Ah, casi, casi. casi, Yo me estaba claro, tenemos, asustando porque la dije, ¿qué, capital qué es Roma, capital todos es sabemos que esa? tenemos a la Lazio y a la Roma, que si bien no son los más poderosos de su liga, son equipos históricos que han ganado tanto copas como ligas en su país. Pero a Felipe se le ocurrió un tema muy interesante, es decir, ¿qué equipos de las capitales de los países no tienen títulos o también a su vez no juegan en primera división e incluso en algunos casos ni siquiera en segunda división? Así es, estuvimos investigando, nos llamó la atención aquellas capitales, grandes ciudades, ciudades principales de los países, de algunas ligas, obviamente, no nos vamos a ir a meter a las ligas más rebuscadas del mundo, ¿no? Y por No, favor, no, no no. te hagan esa expectativa. Tal vez a futuro, tal vez a futuro. Claro, ahí haremos una investigación por las queridas Islas Marshall o no sé, Madagascar tal vez en su momento, pero nos fuimos a los países, sobre todo europeos, algunos de nuestro continente americano, y quisimos ver qué ciudades capitales no tienen un equipo jugando en primera división o en su defecto no han salido campeones de la máxima categoría de su país. Y nos encontramos con, principalmente quiero vamos a conversar con Fernando de los dos casos quizás más emblemáticos por los países que representan estos dos ejemplos, ¿no, Fernando? Sí, no sé con cuál te gustaría partir. ¿Nos vamos a Sudamérica? ¿Nos vamos a Europa? Mira, yo creo que podríamos partir por Sudamérica, partamos aquí por más cercano. Perfecto. Entonces, ¿con qué país nos va a sorprender de que su capital no tenga un equipo que haya ganado la liga o no sé, o no esté jugando en primera división? Mira, nos vamos a trasladar al país más ganador de la Copa del Mundo, que es Brasil. Mira, 5 títulos del mundo tiene Brasil así es. y hasta hace no mucho, vamos a decirlo, Río de Janeiro es la capital de Brasil. Pero hace más o menos 80 años, perdón, 60 años, no 80, más o menos 60, la capital se traslada a Brasilia, una ciudad, podríamos decir, artificial, que fue creada con este fin de ser el centro político de ese país. Sí, así es. Es una Y ciudad por eso, creada. y por eso, hasta el día de hoy, Brasil no tiene Brasilia, mejor dicho, no tiene un equipo que haya salido campeón de la primera división de Brasil. Prácticamente todos los campeones se sitúan en el estado de del Horizonte, y uno que otro más salpicado por otros lados, pero Brasilia en estos momentos 0 títulos a nivel nacional como estado. Y Fernando, estuviste investigando ahí qué equipos tiene Brasilia para sorprendernos con cuál va a ser nuestro nuevo. Mira, de hecho, no son nombres muy, muy creativos, la verdad. Los dos clubes más grandes que pueden contar, que de hecho son en parte hay una rivalidad entre ellos, está el Brasilia Fútbol Club, ya, claramente no esperábamos otro nombre. Y también está el déjame decirlo bien, Brasileirão.
Brasiliense FC. Asumo que será el gentilicio en portugués de la gente de Brasilia. Son dos clubes que hoy en día ni siquiera juegan en lo que es la primera ni segunda edición del fútbol brasileño. Y como tú mencionas, no son equipos que hayan ganado la liga, no son equipos que hayan ganado Copa. em, y tampoco son equipos que estén en boca en el fútbol brasileño. Si bien el fútbol brasileño es muy competitivo, tienen mucho acceso a copas internacionales, Sudamericana y Copa Libertadores, y tienen unos descensos que son realmente sorpresivos, donde descienden tres, descienden cuatro y vuelven a ascender a la temporada siguiente. Pero estos clubes ni siquiera suenan, no están en la memoria, por lo menos del futbolero general, incluso del que tal vez es un poco más rebuscado. Mira, voy a hacer aquí, aprovechando el nombre que tú me diste, no escatimaron en creatividad, para que vamos a No, decir para nada, nada, o para sea, nada. Brasilia Fútbol Club, cero creatividad, pero fíjate que aquí nuestro querido amigo Wikipedia nos cuenta que el Brasilia tiene una participación en Copa Sudamericana, año Mira, 2015. Pero mira, lo chistoso es que tú vas a la fuente ahí, Copa Sudamericana 2015, donde salen los equipos que clasifican o el formato por el cual clasifican, y el Brasil la clasificó como, escucha bien esta fórmula, es el sorpréndeme. sexto mejor, sexto mejor equipo ubicado en el Campeonato Brasileño 2014, no clasificado ni a la Copa Libertadores 2015 ni a octavos de final de la Copa de Brasil. Después, bajo ese criterio que debe haber eliminado a muchos equipos, obviamente que deben haber estado en las Libertadores, viene el mejor ubicado en la Copa de Nordeste 2015, no clasificado ni a la Copa Libertadores ni a octavos de final de la Copa Brasil. O sea, ahí descartamos otro lote de equipos. Y el Brasil ya entra por haber ganado la gran y prestigiosa Copa Verde. O, s- o sea, estamos hablando de que tuvo que pasar por aproximadamente tres, cuatro filtros previos, donde ningún otro equipo calificaba, no por no lograrlo, sino por No, haber logrado otras cosas, y que recién ahí se tomaron en cuenta este equipo. Y bueno, asumo que muy bien no le ha haber ido en Copa Sudamericana, si no lo hemos mira, vuelto a escuchar. lo chistoso es que la Copa Verde es una copa que se disputó esa primera edición en 2014, donde el Brasil ya sale campeón y le gana al todopoderoso Paysandú en penal. Ojo, ojo, tengo una camiseta del Paysandú, edición especial, la tengo por aquí. Ojito, equipazo. En esa edición de de la Sudamericana, Brasil elimina al Goiás Ya, no, y, no sé si tendrá mucha historia, pero por lo menos el Goiás me suena. y quedó eliminado en octavos con el Atlético Paranaense, un equipo ya más Sí. conocido, pero apenas perdió 1-0 el global. Así que O sea, no, o sea, fue participación, digno. sí, participación decorosa. En ese tiempo la Sudamericana aún era eliminación directa, ¿verdad? No había fase de grupo, Sí, no, ¿verdad? no había fase de grupo, no. Todavía era ¿cómo se llama este No el formato actual. formato? Claro, mira, y el otro equipo que también aparte de esta creatividad majestuosa con El, la que nos muestran los brasileños, tampoco es muy creativo, es el Gama FC. ese no lo tomé en cuenta. Entonces, si tiene algún logro, por así decirlo, que Mira, vamos a destacar de este equipo. jugó en primera división el año 99, porque sale campeón de la segunda división del año 98. No es tanto Así que tiempo atrás, podría haber sido peor. no, podría haber sido así como, porque en realidad todo equipo brasileño, mira, por lo que puedo aquí, vamos a utilizar todo nuestro conocimiento de portugués, que claramente no es mucho, Vamos, te escucho. eh, pero también jugó, ojo, que también jugó la Copa Verde, lo único que te voy a decir es la poderosa Copa Verde. También tiene el clásico con el Brasiliense y con el Brasilia, así que Así deben que ser quizás los tres equipos más poderosos de probable, la probable. zona. Y por lo que puedo ver aquí, tiene este trofeo de la segunda división del fútbol brasileño del año 98, que era un formato bastante llamativo. eh, para que no vamos a decir que se enfrenta con grandes equipos, pero el año 99 juega la primera división y queda en la posición número 15. ¿De Así cuántos? que
había 22 equipos. Bien, bien, ¿no? No es un mal resultado para haber recién ascendido. Ya, ya espera. Quedó 15, pero ese año al fútbol brasileño se le ocurrió a usar el sistema de promedio. Ah, el Y con un maldito. complicado sistema que acá no logro entender, porque sale números, códigos que no logro entender, el Gama desciende y nunca más vuelve a No, subir a la primera división. no lo quisieron. No lo quisieron en la Eh, primera división. Mira, el porcentaje acá sale que el equipo del Gama desciende con un 1.238 y Botafogo, que era el que se salvó, 1.249. Así Mira, que ahí terminó la gran participación de... yo creo que no quisieron que un equipo exitoso, histórico como el Gama FC estuviera. Tal vez estaríamos hablando de hoy en día de que Gabigol hubiese jugado en el Gama FC en vez de en Flamengo. Yo solo Mira, digo. quizá el Gama estaría peleando la Libertadores, Yo creo un que par sí. de títulos nacionales. No, Quizá no estaría Brasil ya dentro de esta lista. no lo dejaron ser un equipo grande. Mira, ¿te parece que peguemos el salto al otro lado del charco? Pero antes, te voy a hacer una pregunta. Cuéntame. Va a tener que elegir. Brasilia FC, Brasiliense o Gama FC. Me quedo ¿Con con cuál te quedas? pucha, mira, lamentablemente se me ocurrió ver la lista de campeones y el Gama viene siendo amplio dominador del torneo. Entonces, vamos a poner la ficha al brasiliense para Perfecto. que Entonces, nos vamos a quedar. Brasiliense va a ser nuestro equipo de de esta la semana. capital brasileña de fútbol entre paredes. Vamos a ver Me si una de parece. esas, quién sabe si una de esas algún día logramos conseguir alguna camiseta por ahí. Si tengo una del Paysandú, ¿cómo no vamos a tener una del Brasiliense? Sí, mira, ojalá, mira, lo único que te puedo decir es que el brasiliense está jugando la primera D, si no me equivoco. No, espérate. Parece No que el importa. brasiliense también jugó en primera A, ojo, pero será para otro momento. Algún día vamos a tener un capítulo especial de Brasiliense. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que conozcamos la historia de este poderoso club Entonces, porque cruzamos el charco, me dice. si crucemos el charco, nos vamos a ir a Europa, donde tenemos más casos. Vamos a nombrar quizás los menos llamativos para cerrar con el quizá el otro que nos llamó mucho la atención, que es que, por Perfecto. ejemplo, en Turquía, que la capital no es Estambul, y yo creo que Así es. también eso genera mucha confusión en la gente. Claro, la capital es Ankara. Exacto. Bueno, no sé si yo no, por lo menos hasta antes de ir, no había escuchado de algún club de Ankara, siendo súper sincero. Así que no sé si tú ya has escuchado del club que encontramos. Mira, en Turquía tienen los mismos creadores de nombres que en Brasil, porque el equipo más poderoso de la ciudad es el Ankaraspor. Claramente es como un Ankara FC, solo Claro, que el Sport es algo particular de algunos equipos turcos. Eh, claro. Y y bueno, y el de hecho, Ankaraspor está en tercera. eso mismo, ni siquiera está en segunda división, está en tercera división. Y Está en la parece que la cosa no anda bien. en qué posición está nuestro querido Ankara Sport? Y en la temporada, esta temporada 25-26, el Ankaraspor terminó en la 10ª posición, lejos, 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 No, lejos de haber subido. Por lo menos no quedó ni cerca del descenso, ni eso fue. muy cerca del ascenso. Quedó ahí en media tabla, así que se mantiene otro año en tercera división. Pero, pero es que no puedo evitar hacerte este comentario. Mira. En la tabla de posiciones, el equipo que sí asciende a la segunda división de Turquía es el Batman Petrolspor. Espérate. Espérate, es. Batman, sí, Es Batman. Batman, tal cual, Batman. Batman, BAT. Batman Petrolspor. Sí. Y es espérate, es que Tengo, es un equipo de la tengo mi ciudad nuevo de equipo. Batman. Hay una ciudad en Turquía que se llama Batman. Y es que, Lo siento, por qué yo no sabía esto? es que No, no. es que tengo nuevo equipo favorito. Batman Petrol Sport. Oye, ojo, que subió a segunda. El próximo año va a estar más cerca ahí de pelear arriba. Se viene eh, temporadón histórico del Batman Petrol Sport. Va a subir a primera. En unos 3 4 años va a estar peleando ahí el contra Galatasaray, llegando ahí a pelear Champions. Ojito. Desde acá lo ¿Viste? anticipo. 5 Estas de son mayo del 2026. esas cosas que de repente aparecen por buscar cosas random y te aparece el equipo que se llama Batman. Hey, Batman Petrol Batman Sport.
será el otro de nuestros clubes a seguir. Mira, y Ay, la otra capital es Edimburgo, que es la capital Edimburgo. de Escocia. Así A es. pesar de que mucha gente puede pensar que la capital es Glasgow, pero es Edimburgo y ahí no hay equipos campeones de liga, considerando que en Escocia casi el 95% de las ligas son del Celtic y del Rangers. Sí, hay, No ojito, queremos, no, mira, no quiero no tirar la digamos, mufa, no no quiero digamos, tirar la pero mufa. hay un equipo con mucho amor, vamos a Sí, dejarlo ahí, vamos a dejarla equipo ahí. con mucho amor que está a puerta de lograr un título histórico, por lo Es menos de los últimos, dije que 15, 20 años. más, si no me equivoco, son 40 años que lleva campeonando entre el Rangers y el Celtic, se han distribuido las últimas 42. Y si no me equivoco, por lo menos recuerdo un chileno que jugó en ese equipo. Sí, en este equipo jugó nuestro querido fanático de la noche, Mauricio el Rey León. No, mentiras, es Luis Jiménez. Mauricio Pinilla. Mauricio Pero lo Pinigol. vamos a dejar ahí. Ojalá saque a Sí, Edimburgo de esa lista. Y el último caso con el que vamos a cerrar nuestro primer temita a ver, es Alemania. Y su capital, toda la razón. Alemania, estamos hablando, incluso se me vienen a la mente dos equipos, no claro, solo uno. claro que son los más conocidos. Hay hartos equipos, de hecho hay una división más baja que es la cuarta división, que es prácticamente toda la zona de Berlín. Pero tenemos al Hertha Berlín y al Unión Berlín, equipos que son muy conocidos. Hertha Berlín ha jugado Champions, el Unión Berlín también Europa League últimamente. Claro, de hecho, Y bueno, el Hertha Berlín es un poco más histórico, por así decirlo. Tiene mayor tiempo en lo que es la Bundesliga. Bueno, aclarar que estamos hablando solamente de lo que es tiempo Bundesliga. exacto, A nuestros auditores, lo que estamos considerando Alemania es solamente el tiempo en que existe la Bundesliga como tal, no, no toda la historia de la liga alemana. Y claro, Bueno, y el Unión Berlín que se hizo un poco más conocido estos últimos años, ya que logró un ascenso histórico, si mal no recuerdo ahora, el Unión Berlín está en segunda edición. No sé si me no, lo puedes corroborar. está en primera, no, Sí, está en se primera. mantiene. Sí, Perfecto. está No, en la primera. verdad no. Me pido disculpas, pido disculpas. Algún fanático del Unión Berlín que esté por ahí que no quiero, no quiero Bueno, que me hay que considerar esto es bastante llamativo porque lo que dices tú primero, para hablar sobre el tema de los campeones, hay que considerar que antes de la creación de la Bundesliga se jugaban pequeñas ligas regionales y los campeones de las regiones iban a este nacional, donde el Hertha Berlín efectivamente tiene, si no me equivoco, dos títulos de primera división en la década de los 40, 30, o sea, estamos hablando hace 90 años atrás época antes, oscura. antes de la, sí, épocas duras para el pueblo alemán y gran parte de Europa. Y desde esa fecha el Hertha solamente creo que ha tenido un subcampeonato. Y el resto de los títulos se los ha repartido Bayern Múnich y un chorreo de equipos más que tiene poquitos títulos de liga, pero el Bayern Múnich gana todo. Así es. Y el caso del Unión Berlín es bastante llamativo, porque el Unión Berlín durante prácticamente 40 años es parte de la Unión de la República Democrática Alemana. Juega en la Oberliga, que es la liga de Alemania ¿cómo se llama? De la Alemania comunista, podríamos decirlo de alguna forma. Claro. Y a pesar de no tener títulos de primera división de ese torneo, sí tiene varios en segunda división. Incluso tiene una Copa de la República Federal Alemana, en la década de los 60, que es su único título, y varios títulos de la segunda división ¿cómo se llama? Del fútbol de la Alemania Oriental. Claro, son dos clubes que tienen cierta historia dentro de Alemania, pero en lo que es la actualidad no tienen el mejor presente, no son clubes que uno diría, conozco muchos fanáticos, eh, ni tampoco diría yo que ha salido tanto jugador de esos clubes como para que también se haga más conocido. Mira, el caso de Unión Berlín es bastante llamativo, porque fíjate que, buscando acá, el Unión Berlín jugó una final de Copa Alemania el 2001 estando en tercera división, ¿Contra qué lo y ese jugó? año contra el Schalke, y por lo que veo acá, subió a segunda y jugó Copa UEFA estando en segunda división.
Ah, pero la No, ganó. no, no, porque el Schalke Ah, clasifica a Champions, si no ah, me perfecto. equivoco, esa temporada. Entonces, le dan el cupo, si bien cae en ronda previa, pero juega la Copa UEFA o, hoy Europa League, estando en segunda división. Algo no menor para un equipo que ascendió el año 2019, que se ha mantenido ya 5 años, incluso llegando a semifinales de Conference League. Así que sus temporadas no han sido las más malas. Lejos está de pelear la liga al Bayern No, Múnich, claro, que o sea, pero para ya ser un club que estuvo tanto tiempo bajo la sombra de un Hertha Berlín que no deja de ser un equipo que tampoco es tan ganador, una semifinal de Conference League no es un logro menor. para nada, un equipo que tiene mucha historia social entre sus clubes, podríamos decir, muy comprometido con los hinchas. Cuando subió se hizo muy notorio el caso de cómo se tratan los hinchas de este club, cómo se Sí, vinculan te acuerdo con mucho de con la eso. institución. Entonces, de alguna forma es un club que no es cualquier club en realidad en Alemania, considerando que todavía existe este tema de la propiedad de los socios Sí, es en el fútbol alemán. algo, No es como en algo otros muy países donde distinto, algo está muy bello que todavía se mantiene en Alemania. exactamente. Oye, mira, y haciendo el link, que nos vamos a quedar en Alemania, vamos a cerrar este tema. Ojalá el equipo de Edimburgo, que recordemos, no vamos a decir cuál es, saque a este equipo, a esta ciudad de la lista. Esperemos que sí, Pero esperemos que sí. exacto, exacto, por favor, que lo saque para que haya un poco más de variedad en ese país. Y nos vamos a quedar entonces en Alemania para hablar. Hoy día vamos a dedicarnos un pequeño espacio a un jugador en particular que nos pareció correcto. Creo que es algo que en el fútbol a veces se olvida y creo que vale la pena resaltar la redención de Loris Karius. Así es, como tú dices, bueno, una frase muy bella que suele darse en el mundo del fútbol, el fútbol da revanchas. Y creo que en este caso particular, para Loris Karius sí se ha dado una revancha, por lo menos en lo que es, eh, en lo que es su presencia en un equipo. Bueno, haciendo una breve introducción de por qué vamos a hablar de este jugador. En primera instancia, es porque el Schalke, equipo en el cual está actualmente, vuelve a la Bundesliga. Ya matemáticamente están ascendidos a la primera división. Vuelven después de un par de años, si no me equivoco, 2 o 3 años, o tal vez han pasado un par de temporadas donde el Schalke estuvo jugando en segunda división y bueno, ya mucho tiempo también de que ya está lejos de esas noches de Champions que en donde más de una vez dio alguna sorpresa. Y Karius llegó, si mal no recuerdo, esta temporada o la temporada pasada, al club en vista de volver a la primera división, lo cual logró. Y eso nos llevó a pensar con Felipe y decir que cómo podemos interpretar esto en la carrera de Karius. Y por lo menos a mi percepción, es un nuevo logro, es un logro bonito en el cual podemos decir que se le está dando nuevamente. Bueno, todos recordamos, Karius jugó en su momento en el Liverpool, que fue portero titular de un Liverpool que estaba empezando a recuperar esa imagen de equipo grande en Inglaterra. Recordemos, estuvo varios años donde no, no lograba pelear títulos, no salía eliminado de Copa, incluso no jugaba ni siquiera Champions. Y en unas temporadas muy buenas que tuvo Karius, el Liverpool logra llegar a la final de la Champions League nuevamente y la pierde por dos errores muy puntuales y ¿cómo lo podríamos decir? La verdad son errores grotescos de Karius. Una mala salida frente a Benzema y un tiro que claramente hay que estar en el lugar, pero era relativamente fácil de tapar, de un tiro al arco de Gareth Bale. El partido termina 3-1. El otro gol de Gareth Bale, nada, que hacer una chilena espectacular, para mí uno de los mejores goles que he visto en Champions League. Y esto marca la carrera de Karius. De ahí en adelante, la carrera de Loris Karius se fue en picada. Se mantuvo en el Liverpool, pero estuvo a préstamo un par de años en otro equipo. No sé si me ayudas con ese camino que estuvo teniendo Karius luego de esta final marcada por sus errores. Sí, mira, la verdad que esa final marca, como dices tú, la carrera de Loris Karius. Él no vuelve a jugar en Liverpool. Derechamente ese es su último partido con los Reds. Una final que todos recordamos por ese par de errores, el gol de Benzema y el gol de Gareth Bale. Y luego se va a préstamo al Besiktas,
se va a Turquía, principalmente porque recibe incluso amenazas de muerte luego de la derrota ante el Madrid. Vela un poco por su seguridad, tampoco hay la máxima confianza del club, que prácticamente no considera que es bueno que siga. Se va a Turquía, está un par de temporadas, no, si bien juega varios partidos, no es que no juegue, no es que desaparezca del plano futbolístico, en 2 temporadas juega más de 60 partidos, pero tampoco es, su rendimiento no es el mejor, sigue teniendo estos cuestionamientos por cada vez que tenía un error, se le recordaba mucho la final con el Liverpool. Después se va a jugar a la Bundesliga, vuelve al Unión Berlín, equipo que mencionábamos hace un rato, juega apenas 5 partidos en una temporada, incluso hasta una temporada, creo que es la 21-22, sin equipo, pensando en el retiro, hace una prueba con Newcastle, Newcastle lo prueba, no juega prácticamente, y su debut con el Newcastle viene a ser en la final de la Copa de la Liga. El Newcastle no ganaba un título hace, si no me equivoco, décadas, varias décadas. Ahí algún hincha en algún momento nos podrá comentar hace cuánto tiempo no ganaba un título. Y debuta en la final ante Manchester United, la cual pierden, eso sí, pero Karius tiene una actuación bastante destacable, pero es el único partido que juega en la temporada. Y al año siguiente también juega solamente un partido en una derrota, creo que es contra el Arsenal por Premier League, y hasta ahí nomás llega la cosa. O sea, estamos hablando de que en prácticamente 4 años juega 5 partidos, 6 partidos, piensa en el retiro y aparece el Schalke en su camino, quien le hace un ofrecimiento de quedarse en las filas del cuadro minero. Claro, bueno, como tú mencionas, luego, fueron varios años donde Karius pasó de ser una promesa del fútbol, no solamente alemán, sino fútbol en general, una promesa porque la verdad es que es bastante joven, si mal no recuerdo, tiene 32 años actualmente, y esa para un arquero no es una edad avanzada, aún le quedan fácilmente 5 o 6 años de carrera. Entonces, era un arquero con mucho futuro, mucho potencial, y lamentablemente esta final lo marcó. Como tú dices, estuvo un tiempo pensando incluso en el retiro, un retiro relativamente, o sea, no relativamente, bastante anticipado para ser un portero, y logra encontrar este nuevo camino en el Schalke, que, bueno, no voy a decir que han sido los mejores actuaciones, porque siendo súper transparente, no veo partidos de Bundesliga y menos de Bundesliga 2. Sí sigo al Schalke, bueno, tenemos un cariño por este equipo, y de hecho por eso estoy hoy día con la camiseta del Schalke, y, y logra encontrar, por así decirlo, su nuevo hogar, su nuevo lugar en el fútbol, y que más encima se concrete este ascenso a primera división del Schalke, un equipo que, por lo menos a mi parecer, no puede faltar en la Bundesliga. No sé si peleando títulos, no sé si peleando para estar en Champions, pero no puede faltar en la Bundesliga. De estos equipos que tú dices, como me falta en esta liga, me falta ese equipo de camiseta azul que pelee por ahí, que juegue contra el Borussia Dortmund y se mande esos partidazos que tenía antes. En ese clásico que tienen con el Borussia, y bueno, el Schalke es un equipo que siempre ha peleado arriba. De hecho, fue muy llamativo su descenso, incluso esa primera temporada que estuvo en segunda estuvo peleando el descenso a tercera. Entonces, Sí, sí. el hecho de ahora de volver, y retomando el tema Karius, con un arquero que es el menos batido en la división, creo que el Schalke tiene menos de 15 goles en contra durante la temporada. O sea, el Karius ha sido figura del plantel, no, y en una liga que ha estado muy peleada creo que hasta la última fecha, donde se enfrentó con rivales directos. Estaba el primero, el segundo, el tercero y el cuarto separados, creo que por 4 o 5 puntos. O sea, no estamos hablando de que el Schalke subió soplado y caminando. Al contrario, hasta la última fecha eh, seguía luchando contra los demás clubes que también querían ascender. Y Karius se transforma en figura. Ha sido muy, muy resonante su actuación. La prensa, las redes sociales han mostrado mucho las imágenes de este último partido en el cual se asciende. Se le da mucho énfasis a la celebración con la barra. También se supo por ahí que su esposa estaba embarazada y no viajó, como que no sé si el parto se suspendió unas horas porque su señora no podía viajar de Italia a Alemania a ver este partido, Algo, creo que algo ahí también también estuve hubo por ahí. una situación que como que le da un poquito más de sabor a la situación. Pero nos alegramos por Karius. Personalmente yo recuerdo esa final y recuerdo esa imagen de Karius con los guantes, pidiendo disculpas a la afición Reds, que yo creo que es icónica
de un partido que se le escapó de las manos con ese gol de ese saque que rebota en la pierna de Benzema. Y Sí, ahora, 8 años después, con otra realidad totalmente diferente. claro, bueno, es que como tú dices, es una imagen histórica, ya en el fondo está marcada. Uno recuerda esa final, no tanto, bueno, uno podría decir que esa final se podría recordar por alguna jugada, más en particular el golazo que hace Gareth Bale, un gol de chilena en una final de Champions. Es un golazo de chilena, ni siquiera un gol de suerte, es un golazo. Pero no se recuerda tanto por eso, sino que se recuerda más directamente por los errores de Karius. Es una final que quedó marcada por dos errores puntuales de un jugador que lamentablemente en el fútbol, donde el portero falla, tiende a ser mucho más recordado que cuando tapa 10 10 golazos o 10 tiros al arco que eran golazos. Entonces, por lo menos con Felipe quisimos dar este pequeño espacio a esta pequeña redención. Yo espero que el Schalke la temporada que viene se consolide un poco más. Hay algunos jugadores que están en el club que son de mi agrado. Ojalá se mantengan en primera división, ojalá haya inversión y vuelva a ser ese Schalke que tenía estas noches de Champions, donde cuando está Raúl, cuando está Sané, cuando está Jóvenes, que estén esos jugadores que recuerdo yo de hace 10 12 años atrás y vuelva a tener esta fuerza que tenía antes. Sí, mira, para ir cerrando el tema Loris Karius, tú al comienzo decías que le dio el fútbol esta opción de revancha. Y Claro. si uno se pone a pensar fríamente, vamos a hablar fríamente, el fútbol, uno tiende a decir esa frase de que el fútbol da revancha, de que siempre habrá otra oportunidad, pero uno sabe que la lista de jugadores y clubes que solo tuvieron la oportunidad y hasta el día de hoy esperan una nueva chance de redención es inmensa. Claro, Entonces, por eso nosotros también tomamos este ejemplo que creemos es algo súper positivo, algo que habla súper bien de las posibilidades que se le dieron. Obviamente debe haber un trabajo psicológico, un apoyo familiar increíble, yo creo que debe haber detrás para que él pueda haber salido de todo de este agujero negro en el que estuvo metido. Y creo que es importante de repente resaltar en una sociedad donde muchas veces nos caracterizamos por mostrar los lados un poco más negativos del deporte o de la vida, creo que es súper valioso que rescatemos al bueno de Loris y ojalá que el próximo año en Bundesliga siga porque tiene contrato vigente para el próximo año Loris Karius, que no se debería ir del Schalke y ojalá que lo veamos ahí peleando, ojalá arriba para que sea más entretenida esa Bundesliga que también es un campeonato que mueve masa y es entretenida, no vamos a negarlo. bueno, vamos a pasar a nuestro último tema y con esto, para partir, quisiera hacer una pregunta. Yo sé cuál va a ser la respuesta, pero ¿has jugado alguna vez alguna liga máster o algún modo carrera en un FIFA, algún PES y fútbol para los que juegan hoy en día también? Bueno, típico agarrar un equipo en cuarta y que suba y suba y suba en segunda y suba y sale campeón. Es como por lo menos a mí me gusta hacer eso, no soy de agarrar así como el mejor equipo y al tiro participar en todas las competiciones, sino que a mí me gusta agarrar el equipo más o menos malito o el histórico que está abajo y que suba. A mí me Claro, gusta esa dinámica. nunca me voy a olvidar de ese Cambridge que utilizabas en el FIFA, creo que era el FIFA 15, FIFA Sí, 16. 14, 15, sí, ¿no? Lo llegaste 10 a temporadas. tener en la primera división. Y algo típico que pasa en esos modos de carrera, en esos Liga Master, para los que juegan algo más antiguo, es que cuando tienes este equipo de alguna división inferior, eh, asciendes y es muy probable, porque empiezas a hacer equipos que están muy, muy buenos, es muy probable que vuelvas a ascender. Así hasta llegar a una primera división, incluso lograr pasar de segunda división a primera y la temporada siguiente ganar la liga. Estamos hablando tal vez de algo que es imposible, podría ser, o estamos hablando tal vez de algo de muy poco probable. ¿Qué dirías tú? ¿Algo imposible o Mira, poco probable? a raíz de esa misma situación, el fin de semana de que recién terminó, ya se están empezando a coronar algunos equipos en Europa campeones de sus ligas y la liga suiza, o sea, no la liga más poderosa del mundo, no vamos No, a negar Suiza, pero pero la tiene liga suiza, equipos conocidos, hay jugadores esto, importantes que han salido de la Liga Suiza. exacto, sí hay chilenos que han jugado en la liga suiza, para un poco contextualizar, el equipo poderoso, donde juega un chileno, ojo, en este equipo juega un chileno, ¿no? Y no quiero dejarlo pasar en su momento, es el FC Thun, Sí, sí, Thun, está bien. TH, bueno, podría ser, no sé si será Tun o Stun. ¿Tun?
no sé. Bueno, Tun, según, alguien no irá a comentar, sí, podríamos buscarlo después, pero vamos a dejarlo como Tun. Tun logra el título de liga de la Liga Suiza, su primer título en la historia en 127 años de historia, y lo gana con la particularidad de que la temporada pasada salió campeón de segunda división, asciende y gana en su primer año eh, el título de liga para coronarse campeón por primera vez de este torneo suizo, lo cual ahí nos pusimos a encontrar, a buscar cuáles son los equipos que han logrado salir campeones de su liga en segunda y después al año siguiente repetir, pero en primera división. Para cerrar el tema, tú, mira, tú juegas Nils Reichmuth, jugador chileno-suizo, que dicen, como cuando siempre pasa esto, que sueña con jugar por Chile en algún momento, que lo consideren para la selección. Tuvo una buena temporada, jugó casi 30 partidos, anotó varios goles, algunas asistencias, y tiene contrato vigente, así que No, nunca no se se sabe. sabe. Esperemos por lo menos que se le dé la oportunidad, porque no es menor salir campeón de tu liga, y menos aún de un equipo que yo creo que al principio de temporada nadie apostaba por ello. O sea, si ya encuentro yo en que la del Leicester es algo épico, que ya venía de una temporada anterior donde, si mal no recuerdo, había quedado 14º, imagínate ahora ser un equipo en toda tu historia nunca has ganado un título de liga y que pasas de segunda división a primera y en esa misma temporada salir campeón. O sea, es como lo que todo hincha de equipo que suele jugar estos repechajes para ascender o que directamente es un equipo del ascenso, es como lo que todo hincha sueña, algo que yo creo que ni el más optimista lo hubiese soñado. Mira, para ser así como muy preciso en la liga suiza, que es el equipo del Thun que gana su primer título, desde el año 2004 en adelante solamente hay tres equipos que salen campeón de la liga, que es el Zurich, que tiene cuatro títulos en este tiempo, el Young Boys, que tiene seis, y el resto, que son dos, cuatro, seis, ocho, 10, 12 títulos, incluyendo nueve seguidos, es el Basilea o el Basel, es el Claro. equipo más ganador de la liga, o sea, o uno de los más ganadores del fútbol suizo, que venía siendo el Sí, o sea, favorito a ser campeón. De hecho, yo me acuerdo que casi todos los posts de Instagram referentes o los juegos que aparecían sobre el fútbol suizo en su momento eran referentes a Shaqiri, que estaba haciendo una gran campaña, que había vuelto al Basel para salir campeón, etcétera, etcétera, que lo logró la temporada pasada. Pero ahora este equipo del Thun que rompe todos los esquemas, todo totalmente, todos los esquemas, no hay por dónde considerarlo algo, yo creo que nadie lo esperó y no, nadie. ahora obtiene este título, clasifica a la Champions del próximo año, algo que nunca había Más, conseguido en su más historia, intensado aún. así que va a ser un equipo llamativo en la Champions del próximo año. Y bueno, como decíamos, a partir de eso nos encontramos con esta temática de equipos que han salido campeones en segunda y que al año siguiente han repetido título en primera. Y tenemos varios clubes, mira, en Bulgaria, la poderosa Liga de Bulgaria, nos encontramos con el Ludogorets, Claro. que ha jugado Champions, a Europa League en su De momento. hecho, si no me equivoco, ha ganado, creo que las últimas 10 ligas. Mira, el Ludogorets sube por primera vez a Primera División en la temporada 2010-2011, gana la segunda división, y después empieza un reinado de 14 títulos consecutivos entre la 2011-2012 hasta la última liga que acaba de perderla ante el Levski Sofía. O sea, Es- Ludogorets Quizás, levantó 14 títulos nacionales, 15 títulos nacionales, uno en segunda y 14 en primera. claro. Así que es como el ejemplo, Ey, mira, yo no sabría explicar el efecto de por qué Ludogorets gana 14 títulos seguidos. No sé si hay una inyección de robarle los jugadores a los demás equipos o llegaron jugadores muy buenos, pero salir 14 años seguidos, campeón de liga, ya es como medio fome, creo yo. sí, o sea, claro, pero no es algo menor, y más encima, por lo menos alguien que no es seguidor del fútbol
de Bulgaria o de ligas menores de Europa. Em, yo hubiera pensado toda la vida de que el Ludogorets era un equipo grande, un equipo histórico del país, y que ahora, y ahora enterarme de que subieron a primera división y que ahí partieron un reinado de 14 ligas seguidas en primera división. O sea, no deja de ser algo menor y aparte es algo relativamente reciente. O sea, yo sé que la gran mayoría de los casos que vamos a ver son casos antiguos, incluso por ahí que deben ser de los años 30 porque se podía dar un poco más. Era un fondo al menos globalizado, un fondo muy distinto. Y que esto haya pasado hace aproximadamente 15 años atrás, igual es algo que sorprende. O sea, ya de lo del Kun, vamos a ver si es que una de esas, quién sabe, logra un reinado de 14 ligas Claro. en Suiza. Si es que los Álvarez pudo, ¿por qué no? Pero no deja de ser algo muy llamativo. No, no sé dónde más se nos ha dado. Seguimos en Europa, estamos Sí, mira, tenemos varios casos, algunos, como decías tú, son de hace muchos años, o sea, tenemos un Liverpool a comienzos del siglo XX, el Everton también en la década de los 30, un Ipswich Town en la década de los 60, que son como los casos más antiguos. Tenemos, en Francia se da el caso del Saint-Étienne, que es el único en ese país que lo logra, años 62, 63, 73, 64 también son hace muchos años. Solamente anotamos este caso, o por lo menos lo considero algo importante, porque en este equipo juega un jugador que se llama Rashid Mekloufi, que es la figura de este club y que además es un jugador emblemático para el fútbol, perdón, de Argelia. ¿Por qué? Porque este jugador era un ídolo en Francia, pero él renuncia a jugar el Mundial del 58, perdón, donde Francia sale tercero, para luchar por la independencia de Argelia, lo cual le traerá sus problemas obviamente en su momento, pero, claro. pero era la figura de este equipo de San Etienne que había descendido y después vuelve a la liga, a la primera división y logra el título. Y aquí nos queremos detener porque hay un caso de Chilito, nuestro querido, Sorpréndeme. mira, Siempre, siempre es bueno tener un poco de estos casos distintos, estos hechos puntuales con nuestro querido fútbol. Ojalá siempre que encontremos algún tema podamos ahondar un poco más en el fútbol nacional. Sorpréndeme, sí, ¿qué caso mira, se dio y cuándo? no, nos vamos a trasladar al inicio de la década de los 70, otro ¿Correcto? fútbol. Hay equipos que incluso están hoy en primera y en segunda división que no existían en ese momento. Eh, y nos vamos a colgar de la campaña de Unión San Felipe. El año 1970 consigue subir a primera división, eh, título que le permite acceder a la primera división 1970, pero solamente considerando contra quién la peleas. Dame un segundo que tengo ahí la duda de con Y quién estamos es hablando el. de un club que hoy en día no está en primera división, más encima. Está en segunda, mira. El equipo de Unión San Felipe pelea la tabla de segunda división con el poderoso Iberia Y vaya que de Los incluso Ángeles. y vaya dirección actualmente, ¿no? Sí, está en tercera, si no me equivoco, en segunda profesional. Y pelea ahí con equipos. Mira, te voy a decir solamente, ¿tú qué equipo se te ocurre que es el Lister Russell? ¿Cómo? Lister Russell. Bueno, por lo menos no me suena. Si es que se haya transformado en otro equipo, lo desconozco. Jamás haya escuchado ese equipo. Jamás, jamás, jamás. Mira, es el poderoso equipo de Linares. Club Deportes Linares que hasta a cierto momento se llama Lister Russell. Que estuvo cerca del ascenso, salió cuarto. Pero mira, para seguir con nuestro querido San Felipe, San Felipe sale campeón de esta segunda división, primer ascenso, o sea, primer título de la división, y Claro. se mete en esta edición del 71, donde sorprende a todos con el título de la primera división tras una dura lucha con la Universidad de Chile. Le saca 2 puntos de ventaja. eh, Tras 34 fechas, logra su primer título. Hay que considerar que el campeón chileno el año anterior había salido campeón Colo-Colo. eh, no tiene una muy buena temporada el equipo Albo, que venía a ser campeón. Y el equipo de San Felipe, que tenía dos jugadorazos adelante, que marcan entre los dos 30 goles prácticamente, que son el uruguayo
Y aquí viene algo chistoso que es el uruguayo Uruguay Grafiña. Se llama Uruguay. Se Mira, llama Uruguay. se llama Uruguay. Se Mira, llama es Uruguay. uno de los pocos jugadores. Tengo creo que en mi mente uno en este momento, me estoy seguro que hay otro, pero estos son apellidos. Yo recuerdo jugadores con apellidos que fueran países como No, no, Stephen Midland y Vincenzo Italiano, pero nunca había escuchado en que se llamase Uruguay y que más encima fuera de Uruguay. Porque claro, Stephen Ireland es de Irlanda. Pero en este caso, claro, o sea, tus papás te pusieron, es como, yo a mi hijo le voy a poner Chile, así como, no, y de repente, incluso yo de repente digo, yo tiro talla y digo, a mi hijo le voy a poner Papúa Nueva Guinea, así como, ¿a quién se le ocurre ponerle así? Pero le pusieron Uruguay, ¿cuál era el apellido? ¿Uruguay cuánto? Grafiña. Uruguay era piña, y Mira, aparte pega, queda bien. mira, no, sí, no, no es raro. Mira, lo chistoso de una vez leyendo un reportaje sobre este jugador que después también jugó en la Unión, jugó en otros equipos de Chile. Él estuvo jugando en Holanda y Mira, en Estados Unidos, la naciente National Soccer, la North American Soccer League, la NASL, donde jugó con otro nombre. Se cambió el nombre. No se llamaba Uruguay, se llamaba Uri Van Hoffer, que era el segundo apellido. mira, mira, Y después, mira, y después se fue a jugar a Holanda, jugó o Países Bajos, jugó en el PEC Zwolle y también se volvió a cambiar el nombre. Ahora se llamaba Yuri Van Hoffer. Sí, el reportaje lo leí en una revista chilena hace un tiempo atrás y salía como esta historia de este trotamundo que tuvo el fútbol, el equipo de San Felipe, que sale campeón este año 71, y el otro jugador es Manuel Poroto Núñez. No sé por qué le decían Poroto, solo sé que entre los dos comandan la delantera goleadora de este San Felipe, campeón del año 71, es el único título de San Felipe. y lo genial es que te das cuenta como este caso puntual que estamos viendo equipos que lograron ascender a primera división y ganar la liga al tiro, nos encontramos con dos personajes, o sea, alguien que el apodo sea el Poroto y otro jugador que se llamase Uruguay, que después se cambiara el nombre a Uri, que después se cambiara el nombre a Yuri, o sea, eso es como lo genial y que más encima pasa en nuestro querido punto del chileno que sorpresas nos va a seguir dando de aquí en adelante, porque cuánta curiosidad ha pasado. Y de hecho, bueno, yo justo te iba a preguntar, bueno, lo respondiste sin que yo te preguntara, yo te iba a preguntar si es que ese había sido un campeonato largo, había sido un campeonato con playoff, porque, bueno, tú más que yo sabes que el fútbol chileno de repente se pone creativo y a veces es con playoff, a veces es solo campeonato de ida, por así decirlo, o campeonato largo, que es el campeonato tradicional, entonces ahí lo respondiste, se jugaron 34 fechas 34 fechas, sí, y le sacó exactamente, 2 puntos de distancia a la A Universidad de a Chile. la U. Sí, exactamente. Y bueno, después Unión San Felipe clasifica para la Libertadores. Claro, Lamentablemente para ellos no pueden jugar en el Valle de la Concagua porque el estadio municipal no cumplía las condiciones mínimas. No les va claro. bien en la Libertadores, solamente ganan un partido. Le ganan a la Universidad de Chile en su debut, pero, pero es histórica o sea, San Felipe nunca más ha tenido una participación tan relevante en Primera División. Si bien tienen un título de Copa Chile a finales del 2009, si no me equivoco, pero nunca más han vuelto a ser un equipo que esté peleando arriba y de alguna manera siendo protagonista en Primera División, a pesar de haber estado más de 20 temporadas en ella y este fue su único título hasta el día de hoy en nuestra primera división. Y creo que ese es el último caso que tenemos, bueno, aparte del de Chile, que creo que para ir cerrando este tema y tal vez nuestro programa, es el Kaiserslautern de Alemania, equipo que ahora está en segunda división, Así es. que desciende el año 95, perdón, 96, sube el Perfecto. 97 y Perfecto. sale campeón el 98, O sea, con, la hizo toda. O sea, sí, el equipo protagonista de esas 3 temporadas seguidas. Descenso, todo terrible. Volvemos a ascender, perfecto. Tenemos fe. Ojalá no descendamos. Y más encima después, campeones. campeón, O sea, exactamente. llevan el eh, camino completo. el equipo del Kaiserslautern, que curiosamente había sido campeón de la Bundesliga esta misma década, poquitos años antes, creo que el 92, sale campeón de esta Bundesliga, el año 98, y con un jugador que se volverá histórico en el fútbol alemán, que es Michael Ballack.
que era parte de este plantel muy jovencito, de haber tenido 21 años más o menos. Es ¿cómo se llama? Uno de los puntales de este equipo, que estaba dirigido por Otto Rehhagel, que años más tarde sería el que guió a Grecia a ser campeón de Europa. Es, Que que, un, es como te decía, es genial encontrar estas pequeñas historias, estas pequeñas referencias, decir, que Michael Ballack estuvo en esa campaña de Kaiserslautern y que después el mismo DT haya sido quien sacó a Grecia en un campeonato histórico que yo creo que al día de hoy es difícil que se repita por lo menos algo así para los helénicos. Bueno, es lo que nos llena a nosotros para seguir buscando esta historia, para mencionárselas a ustedes, para conocerlas nosotros mismos. Y espero que, bueno, me quiero tomar un poco la palabra con eso, de que espero que nos sigan apoyando con este proyecto. Para Felipe y para mí, esto es seguir hablando de lo que nos apasiona, con un poco más de datos, con un poco más de hechos curiosos, un poco más de humor, pero seguir hablando de lo que nos apasiona a los dos, que es el fútbol. Y todas estas historias bellas que podemos encontrar. sí, mira, la verdad, como dices tú, y para ir despidiéndonos ya en este segundo programa, que ojalá tenga tan buena recepción como lo ha tenido el primero, que nosotros nada más que agradecerles. Y la verdad que con Fernando lo pasamos súper bien. Nos reímos, salen estos datos como nuestro querido Batman. Sí, no. Sí, no, Estamos Giver. así que, si ya la semana pasada era Desamparados, hoy es Batman. La próxima semana quizás con qué nos vamos a encontrar y en qué liga o con qué personaje aparecerá para llenar el espacio acá que tenemos. Pero síganos en las redes, ustedes saben, nosotros agradeceremos cualquier comentario, Así es, cualquier like, cualquier reposteo, cualquier ratito que pueda escuchar nuestro podcast ahí en el auto, mientras maneja, en la micro, en el metro. La libertad se la dejamos a usted, pero lo hacemos con mucho cariño para que lo disfruten. Y creo que vamos a ir cerrando esta segunda entrega, mi querido Fernando. así es. Nada más que agradecerte nuevamente por este tiempo, Felipe. Agradecerle igual a las personas de manera anticipada, que nos comenten qué les parece, nos comenten si tienen algún tema que nos puedan ofrecer. Esperamos en algún futuro tal vez tener algún invitado o invitados, alguna vez tal vez hacer un live. O sea, espero que este proyecto siga creciendo, dure mucho tiempo y por favor, o sea, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Lo que sea, un consejo, una crítica constructiva, una sugerencia, todo es bienvenido. Pero nada, los dejamos invitados, obviamente, para un tercer episodio que lo estaremos armando con Felipe próximamente. Así que por mi parte, me despido. Nuevamente, gracias, Felipe. Gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Así que por mi parte, yo ya me despido. Te dejo a ti con las últimas Ma- palabras. Nos despedimos de todos, ojalá lo disfruten y nos veremos pronto. Así que Fernando te devuelve la pared. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Fútbol entre Paredes. Nos Chao, vemos chao. la próxima semana. Chao, chao.